Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Mi nombre es Pascal Lotaz. Soy profesor asociado en la Universidad de Kioto y hoy me acompaña de nuevo nuestra excelente y joven colega, Nell Bonilla. Ella tiene un fantástico Substack llamado Worldliness, donde escribe sobre cuestiones de asuntos globales. Su mayor talento es su capacidad para adoptar una auténtica perspectiva panorámica de la actualidad. Cómo las élites se interconectan entre sí y qué consecuencias tiene esto en términos psicológicos colectivos. Al menos, esos son algunos de los temas que explora. Su último artículo realmente merece la pena y debería ser leído por todo el mundo. Se titula Múnich en el búnker, la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026 y la simulación de la soberanía europea. Así que de eso queremos hablar hoy. Nell, bienvenida de nuevo. Me alegra estar aquí de nuevo. Gracias. Solo tuve que cargar tu artículo, que al principio olvidé hacerlo, pero por suerte lo encontramos. Escribiste esto sobre la Conferencia de Seguridad de Múnich y he tenido un par de charlas en mi canal sobre el tema. Ya sabes, siempre volvemos al colonialismo, porque obviamente Marco Rubio. Pero tú lo estás relacionando con tu teoría del Estado búnker. ¿Podrías quizá, para la gente que no ha oído hablar del Estado búnker, explicar primero de forma muy general qué quieres decir con ese concepto y luego cómo se relaciona con Múnich, por favor? Sí, por supuesto. Actualmente estoy desarrollando un marco teórico que llamo el Estado búnker. Lo que quiero decir con el Estado búnker es que la planificación transatlántica occidental o europea dentro de los estados, dentro de los países, ha cambiado en los últimos, digamos, 20, casi 30 años. Sí, unos 20 años. Antes siempre existía planificación en esos países. Planificación en el sentido de planificar para el bien común, para el bienestar social, para mejores espacios urbanos, espacios verdes. Es decir, planificación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No digo que siempre fuera perfecta ni nada por el estilo, pero existía. La democracia, en el sentido tradicional, tenía más peso. Había más permeabilidad entre las clases trabajadoras y las élites, y así sucesivamente. Ahora, lo que yo llamaría el cambio cualitativo hasta ahora, que denomino el Estado búnker, es que la democracia, esas vías normales de la democracia, como el voto, ya no influye en la planificación para mejorar la vida, que supongo que es lo que la mayoría de la gente desea. En su lugar, se ha producido un cambio en el que otras partes de la sociedad, lo que llamo la securitocracia, como los planificadores militares, los think tanks, los contratistas militares y así sucesivamente, tienen mucho más peso en esto. Elaboran tales planes a nivel nacional y regional, a través de la OTAN, que diría que es un actor clave aquí. Y su objetivo ya no es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de este o aquel país, sino más bien militarizar la sociedad, el territorio y los recursos. Por eso también se habla tanto de infraestructuras de doble uso y cosas por el estilo. Y por eso también sentimos que, aunque vayamos a votar y demás, ya no tenemos una influencia real en mejorar nuestras vidas o cambiar nada. En su lugar, vemos más militarización, más discursos sobre la llamada seguridad, la defensa, la disuasión y así sucesivamente. Este es, por tanto, el cambio cualitativo, o al menos parte de él, que intento describir con este marco del Estado búnker. En este sentido, existe una especie de planificación por parte de la élite occidental, llamémosla así, para evitar perder su estatus de hegemonía, de potencias unipolares, concretamente bajo el liderazgo de Estados Unidos, aunque en realidad se trata de una élite transatlántica. Y entonces, ¿cómo encaja la Conferencia de Seguridad de Múnich en todo esto, o cómo la interpreto yo? En mi ensayo Múnich en el búnker no me limité a analizar el discurso de Marco Rubio, sino también varios paneles distintos para ver, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí?
Lo que descubrí, a modo de resumen, es que no se trata realmente de lo que mucha gente dice, que existe una división entre Europa y Estados Unidos, que Estados Unidos quiere distanciarse o abandonar la OTAN, y que los europeos no quieren que Estados Unidos se marche, y así sucesivamente. Quiero decir, se podría pensar de esa manera si uno observa la Conferencia de Seguridad de Múnich solo en la superficie. Pero si se analiza todo el conjunto de principio a fin, con los documentos y demás, se puede ver una narrativa diferente. En lugar de una división, es más bien una historia sobre cómo europeos y estadounidenses, o digamos los aliados, la OTAN y Estados Unidos, estamos en realidad trabajando juntos para elaborar planes de mayor securitización, más disuasión y más militarización. Así que, en efecto, la Conferencia de Seguridad de Múnich se parece más a lo que yo llamo un ritual de sincronización. ¿Qué hay que hacer? ¿Para quién? ¿Quién hará qué en esta situación? En esta fase, ¿qué papel tiene cada uno? También sostengo que los socios europeos en particular, aunque quizá también otros aliados, en realidad se están integrando más. Es decir, si antes no se habían integrado lo suficiente, ahora se están integrando más en las estructuras militares y de mando de Estados Unidos, pero también en la base industrial y demás, e incluso quizá en un sentido político. Así que este es el argumento clave. Es una continuación del proceso de securitización cada vez mayor de las sociedades de la OTAN, con el fin de frenar, detener o incluso destruir el desarrollo multipolar, o lo que algunos podrían llamar así. Sí. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube, y aunque he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que, por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascaliotaz.substack.com. El enlace está en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Sí, quiero decir, estás señalando algo muy importante otra vez, que podríamos estar interpretando mal las cosas, o quizá perdiendo de vista el conjunto. Porque sí, vale, Marco Rubio dio un discurso con un tono muy colonial. Y sí, se puede leer como una forma de volver a los viejos tiempos, pero en cierto sentido están haciendo algo nuevo, o continuando con lo que han estado trabajando, que es dividir el mundo a través de este ritual. Simplemente averiguar quién hace qué en el juego en equipo. Y el juego en equipo no va a desaparecer en absoluto. Y de hecho, una buena parte del discurso de Rubio trataba de tranquilizar a los europeos. Pero quizá eso ni siquiera sea necesario, ¿no? Es algo que se da por hecho. Seguir dentro de esos círculos de élite por el mismo camino en el que ya estás. Y no se trata de gente nueva que entra. No es Jeremy Corbyn provocando un giro sorprendente en la política británica. No, es, ¿cómo se llama? ¿Trudeau? El primer ministro canadiense es, en gran medida, una figura arquetípica del sistema en Norteamérica, en Canadá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué íbamos siquiera a esperar que algo grande fuera a cambiar? En tu marco del búnker, entonces, ¿qué crees que fue lo importante de Múnich? ¿Hubo alguna diferencia con respecto a las anteriores conferencias de seguridad de Múnich? ¿Hay algo realmente nuevo o es, en realidad, solo una continuación de lo que ha estado ocurriendo durante los últimos 20 años? Sí, diría que hay algo nuevo en el sentido de que, en cierto modo, hay muchas cosas, muchos factores que no son nuevos, sino más bien una especie de radicalización, o se podría decir una intensificación de lo que ya venía ocurriendo. Por un lado está esta idea de compartir la carga o de trasladarla, de la que se habló más abiertamente en la Conferencia de Seguridad de Múnich. De nuevo, no es un concepto nuevo, es algo que se ha estudiado incluso dentro de Estados Unidos, en los laboratorios de ideas del gobierno y demás, donde se reflexiona sobre cómo coaccionar o persuadir mejor a sus aliados para que compartan la carga, utilizando sus propios territorios como bases avanzadas y similares ante un posible conflicto militar.
Así que esto era nuevo en el sentido de que estaba totalmente a la vista. De hecho, hubo un acto de inauguración en Berlín, no en Múnich, pero estaba vinculado a la Conferencia de Seguridad de Múnich. El embajador de la OTAN, Whitaker, dijo algo que realmente me sorprendió, y me sorprendió que nadie en ningún sitio lo mencionara. Dijo, todavía os queremos, seguís siendo aliados, pero queremos que crezcáis y os convirtáis en lo que podéis llegar a ser. Autonomía. No pedimos autonomía europea, pedimos fortaleza europea. Solo esperamos que hagáis más, no que seáis independientes. Y creo que ahí está el problema. El hecho de ser fuertes no significa ser independientes. De hecho, la interconexión es más importante. Así que esto fue algo que dijo en ese acto de inauguración. Naturalmente, no queremos Fruitmine Stite. Como, no viré chico, no lo pasas aquí. Vaya, tienes razón. Eso debería haberse detectado. Sí, yo digo, ¿por qué? Y lo enlacé en mi ensayo para que todos puedan escucharlo y verlo. Y él en realidad dice, no queremos que seas independiente, queremos que seas fuerte, y la interconexión es más importante. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo lo que es, ahí está. Y creo que eso es de Pascal Lotas. Fuerte, pero no instinti. Sí. Y es realmente como, ¿cómo puede ser esto? Pero bueno, el caso es que lo dijo en voz alta en un evento que nadie recogió. En realidad, hubo algunos medios que hablaron del acto de inauguración, pero nadie citó esta parte. En fin, ¿qué dice esta parte? Algo que de nuevo no es nuevo. Dicen que quieren que Europa, no solo la Unión Europea, sino Europa en su conjunto, se vuelva fuerte. ¿En qué sentido? En el sentido militar. Y no independiente, lo que significa que se integren, que sigan el liderazgo de las élites estadounidenses de alguna manera. Ese es el objetivo, y lo dicen abiertamente. Y no solo eso. También, por ejemplo, con todo este discurso sobre el reparto de cargas, invitaron a Albert Colby, que es una figura destacada en este ámbito, siempre publicando artículos sobre el reparto de cargas y temas similares. Quiero decir, él fue menos directo. Dijo cosas que me hicieron pensar, ¿por qué nadie habla de esto? Algo así como que Estados Unidos estará en todas partes, dijo, pero necesitamos zonas de seguridad territoriales que sirvan de amortiguadores para poder concentrarnos, en su caso, o en el caso de Estados Unidos, en lo que llaman el Pacífico, es decir, China. Y yo diría que este es el cambio cualitativo. Se han vuelto muy directos, incluso con el propio discurso de Marco Rubio. Fue absolutamente directo acerca de, en esencia, lo que yo llamo, bueno, se podría decir que es una ideología, o yo lo llamo un metamarco. Es esta idea subyacente, estos supuestos subyacentes, no solo de las élites funcionales transatlánticas actuales, sino también como una corriente de fondo con raíces históricas. Diría que en realidad proviene de la transición del feudalismo al capitalismo. Ahí es donde echó raíces. Se convirtió en esta ideología que justifica ejercer la violencia, permitiendo a las élites justificarla ante sí mismas y ante los demás. Pero aquí se convirtió de nuevo, creo, en un cambio cualitativo, también por parte de los europeos que estaban allí. Aunque se veían muchos desacuerdos aparentes entre ellos, ya sabes, los conservadores, los nacionalistas y luego los muy liberales, y así sucesivamente, era más bien algo como, oh, no puedes decir que son bárbaros, o oh, no podemos llevar a cabo esta política, ese tipo de cosas. Pero esos eran desacuerdos menores. Al fin y al cabo, todos coincidían en los mismos puntos. Rusia es una amenaza. China es un competidor estratégico y tenemos que hacer más por la OTAN, hacernos más resilientes, más fuertes. Así que, al final, incluso Dinamarca, los franceses, creo que incluso ella dijo algo como, hagámonos más fuertes con la OTAN, básicamente. Y otros europeos dijeron, esto de Groenlandia, bueno, deberíamos estar agradecidos. Fue como una llamada de atención.
we should be grateful. It was like a wake-up call. The US is actually right. We need to become stronger. En realidad, Estados Unidos tiene razón. Necesitamos hacernos más fuertes, pero no independientes. Creo que lo nuevo aquí es esta franqueza, esta apertura, porque en realidad muchas de estas ideas y políticas provienen del periodo posterior a la Guerra Fría, como los años 90. Si se consultan los documentos y los informes de investigación de la OTAN, muchos de ellos ya hablaban entonces del reparto de cargas de Rusia como una amenaza e incluso de que no podíamos integrarla. Y ni siquiera Europa puede volverse independiente. Necesita seguir bajo una OTAN dirigida por Estados Unidos y así sucesivamente. Así que todo esto ya existía en los años 90, pero ahora está completamente a la vista y al alcance de todos. Ese es el cambio. Sí, así que incluso en buena medida desde el lado europeo hay una especie de sumisión, como, sí, tienes razón, nosotros somos el problema. Y en el lado estadounidense, en el lado de Estados Unidos, hay un dominio claro y absoluto, realmente estableciendo el orden dentro del cual debe producirse el avance. ¿Por qué es en tu marco, en este estado búnker, que Rusia es necesariamente, y China parece ser necesariamente, la otra parte de este sistema? ¿Por qué no hay integración con ellos entre estos círculos de élite? Y quizá, de la mano con eso, ¿cómo interpretas las revelaciones de los archivos de Epstein? Ya sabes, la forma en que vimos que estos círculos de élite tienen lazos muy profundos entre sí, pero también intentan conseguir compromat unos sobre otros, espiarse entre ellos. Pero al final del día, de alguna manera todo funciona como un sistema. Es decir, el paso sincronizado parece estar funcionando. Y como dijiste, hay pequeñas diferencias en el enfoque que estas personas quieren adoptar, pero es un poco como una disputa sobre quién es el capitán del barco, mientras está absolutamente claro cuál es el rumbo del barco, ¿verdad? El destino parece claro, aunque uno quiera hacer un poco de esto y el otro un poco de aquello. Pero el rumbo parece claro dentro de la burbuja epistémica. ¿Cómo lo ves tú? Así que diría que respecto a tu primera pregunta, Rusia-China, ¿por qué es eso? Bueno, creo que si retrocedemos en el tiempo, por ejemplo, a la transición del feudalismo al capitalismo, lo que sostengo es que lo que ocurrió entonces fue que una élite, con ventajas tecnológicas y militares, pudo imponer estructuras sociales capitalistas, y para ello utilizaron lo que yo llamo un marco dicotómico, uno que diferencia entre blanco y negro, bárbaro y civilizado, y así sucesivamente. Usaron esto para justificar la violencia que empleaban y también hacia aquellos a quienes intentaban oprimir o explotar. Ese fue su primer uso. Por eso también me centro en las propias élites, porque muchos podrían decir, se trata de Occidente, o se trata de Estados Unidos y Europa. Pero estos marcos cognitivos no son tan diferentes. Marcos geográficos en su sí. Lo que estoy observando más bien es que se trata de un marco, digamos un marco cognitivo que un grupo social concreto ha utilizado una y otra vez. Se ha mantenido vigente porque tuvo éxito a lo largo del desarrollo del capitalismo hasta hoy. Así que eso es una cosa. Y dentro de ese marco, Occidente, o el Occidente codificado como europeo, el Occidente de las élites europeas, ocupa la cima. Este significa que otros países que no forman parte del grupo están convertidos en especies que tienen explotados. Así que, en el caso de lo que ahora llamamos desarrollo multipolar, en mi ensayo dije que hubo una especie de choque multipolar alrededor de 2014 o por ahí, pero el choque multipolar no tenía tanto que ver con que Rusia y China se desarrollaran industrialmente o mejoraran la calidad de vida de sus ciudadanos. Ese no fue el choque, porque desde el final de la Guerra Fría ya existía.
Desde el principio, la comprensión de que Rusia no podía integrarse en la OTAN ni en la Unión Europea, ni podía ser una parte integral de la OSCE, y así sucesivamente. Porque eso significaría que Europa podría entonces colaborar con Rusia y habría otra esfera de influencia, llamémosla así, que no sería la de Estados Unidos ni estaría dirigida por Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque, y lo dicen abiertamente, Rusia es un país territorialmente tan grande y con tantos recursos que no se puede esperar que realmente se comporte de una manera que se subyugue, que se deje presionar o controlar. Siempre tendrá esas ventajas. Y además, debido a la Unión Soviética, contaba con recursos de investigación novedosos, capacidad tecnológica y así sucesivamente. Simplemente no se puede, aunque se quiera, subyugarla o utilizarla únicamente en beneficio propio. Esto es lo que en los periódicos estadounidenses de los años 90 se puede leer. Argumentos similares sobre China: es simplemente demasiado grande, no se la puede oprimir. Así que Rusia y China, ya en la década de 2010 y en adelante, Estados Unidos piensa, de acuerdo, ahora también se están desarrollando militar e industrialmente y demás, ahora sí que tenemos un problema. Así que esto es... Perdona, solo para que lo sepas, no puedes tener socios reales dentro de la alianza. No puedes tener socios reales e iguales dentro del sistema, porque el sistema se basa en la jerarquía, ¿verdad? Y el que está en la cima no busca socios, sino, ejecutores, ayudantes, satélites o como queramos llamarlos. Y por eso tienes que otralizarlos. Es la única manera de tratar con ellos. Y luego, en última instancia, luchar contra ellos y derrotarlos, y después decidir qué hacer con el resto. De la misma manera que ya sabes, una vez que Yugoslavia se desintegró, los restos fueron bastante manejables para la alianza, ¿verdad? Es así como deberíamos entenderlo. Sí. Yo diría que sí, absolutamente. Porque de nuevo se trataba, o todavía se trata, de esta idea de querer, aunque no lo digan en voz alta, un poco como en el discurso de Marco Rubio, dominar el mundo. Ya sabes, aquí dicen, hagámoslo con Europa. Pero la idea central es siempre tener este sistema liderado por Estados Unidos. Así que sí, se trata de hacer que esos países sean más pequeños para poder gestionarlos. Y sí, luego hay que neutralizarlos, porque no hay otra manera. Quiero decir, no hay otra forma de militarizar tu propia sociedad para que en un posible conflicto militar la gente diga, vale, este es el enemigo. Eso es necesario. Y de nuevo, también es por su propia tranquilidad. Necesitan un guión para eso. Perdona, solo necesito preguntar. Este enfoque de los asuntos internacionales es algo que asocio más estrechamente con el término neoconservadurismo, los neocones. Pero tú vas más allá, ¿verdad? Estás diciendo que tenemos que buscar los orígenes de esto en la transición del feudalismo al capitalismo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué deberíamos buscar los orígenes de los neocones ahí? Bueno, no se trata solo de los neoconservadores, pero sí se podría decir que sí. Pero, ¿por qué querría uno mirar ahí? Porque, quiero decir, necesitamos entender, si observamos la política estadounidense desde sus inicios, empezó como un país capitalista, no solo capitalista, sino también desde el principio con mucha violencia. Así que genocidio, esclavitud, colonialismo de asentamiento, todo eso empezó desde el principio con esas prácticas. Lo que también implica en para constituirse como un Estado, digo, ellos otra vez, no todo el mundo, sino todo las élites estadounidenses, su proyecto, ellos... La estructura política, el proyecto político de los Estados Unidos, ¿verdad? Lo que ocurrió y cómo este pedazo de tierra y este grupo de personas se gobernaron a sí mismos y a otros e integraron a quienes no querían seguirles el juego. Estamos incluyendo a los esclavos, obviamente, ¿no? Y eso luego crea un sistema económico y social. Pero eso ya es ir un paso demasiado lejos, ¿verdad?
Porque dijiste que necesitamos analizar la transición del feudalismo al capitalismo, que en realidad es anterior a 1786, ¿no? Capitalism, which actually is actually pre 17 what was it 1786, right? So, of course, because this is also important. Sí, because sí, sí. then this is why I say this Así que sí, argument por here is supuesto, porque esto so- también es importante. because, yes, Por eso digo established que este the argumento transition. Europa-Estados Unidos no es tan bueno porque, sí, empezó con la transición del feudalismo al capitalismo. Tuvimos, por supuesto, o mejor dicho, necesitábamos estructurar o reestructurar las sociedades de tal manera que la gente no produjera, trabajara y viviera como antes, sino de una forma totalmente nueva. En este proceso, todo estuvo impregnado de violencia también, lo que significó que hubo violencia con los campesinos, los cercamientos y la pérdida de los bienes comunes que habían existido bajo el feudalismo. También estuvieron las casas de brujas, que es otro tema, las mujeres como una especie de símbolo de esas estructuras sociales que se basaban más en la cooperación que en la dominación. More about cooperation rather than domination. And so this is here where it Y así es starts como in empieza medieval todo, times en la Europe, época and medieval then en with Europa. colonialism, Luego, con el mindset colonialismo, is esta further. mentalidad se lleva aún más lejos. Encuentran nuevos pueblos a los que, explotar porque, de nuevo, aparte de tener una religión y una cultura diferentes, o digamos estructuras sociales distintas, estas sociedades también estaban organizadas de otra manera. Así que lo que hicieron fue destruir o intentar destruir esas culturas, religiones y formas de vida también. Eso significaba que necesitaban imponer una nueva narrativa. Y la nueva narrativa en este caso se basaba en la religión. Pero ese no es el punto principal. El punto es que esa narrativa religiosa decía, vale, estos quizá no son humanos, no tienen alma, y aquí estamos nosotros, los humanos que sí tienen alma. Tenemos el derecho a hacer esto. Podemos explotar, y así sucesivamente. Por eso digo que estos marcos mentales se originan en la transición del feudalismo al capitalismo, porque ahí fue donde nacieron. También fue allí donde se enfrentaron quizá a menos contestación o resistencia, no porque no existiera ninguna, sino porque el desarrollo tecnológico en la guerra, el armamento y demás ya estaba comenzando allí. Y concretamente en el caso del colonialismo, los otros no tenían el mismo tipo de armas, por no mencionar, por supuesto, toda la cuestión de las enfermedades y demás. Por eso digo que ahí están los orígenes. Y luego con el colonialismo llegaron los colonos y todo lo demás. The settlers and so on. And then the US was also consolidated, but Y luego Estados Unidos también se consolidó, pero lo hizo más tarde, con esta mentalidad en una forma casi pura. Pero de nuevo, también se podría decir que es una herencia de la historia europea y que continúa hasta hoy. ¿Por qué? Porque seguimos en el capitalismo. Y no solo eso, todavía hay transiciones, todavía hay momentos o procesos históricos en los que vemos una contestación a este tipo de organización de las sociedades. Así que, con este discurso sobre la multipolaridad, podríamos decir que estas otras sociedades, otros países como China, por ejemplo, pero también otros, intentan estructurar la sociedad de tal manera que no se trate solo del beneficio y el capital, sino un poco más del bien social, del bienestar social. Y ahí es a donde quiero llegar con esto. So this is where I'm going with this. No, I think you're absolutely right. No, creo que tienes toda la razón. Vemos ejemplos así de vez en cuando en China, ¿verdad? Un país dispuesto a aplastar toda una industria, como su industria del videojuego, cuando decide que no es socialmente deseable, que demasiados jóvenes están enganchados a los juegos, así que hacen algo al respecto, ¿no? Y la gente se queda un poco asombrada por cómo también intervinieron en el mercado inmobiliario. En Occidente, esto suele interpretarse como una señal de emergencia y de colapso inminente, pero resulta ser completamente, absolutamente erróneo. Así que ni siquiera necesitamos llegar a ese punto. Entonces, ¿ves el concurso en el que están entrando los, ¿cómo deberíamos llamarlos?, los del Estado búnker? Es algo de tipo civilizacional. Es como este conglomerado civilizacional euroamericano que ahora se está preparando de nuevo para una lucha contra esos otros proyectos civilizacionales.
los rusos, los chinos, los persas. Quiero decir, mientras hablamos el 27 de febrero, la guerra, o más bien los combates, aún no han comenzado. Aunque tienes un argumento muy importante del que podríamos hablar, que la guerra ya está en marcha. Pero podríamos hablar de eso. Es una contienda civilizacional. ¿Es así como deberíamos entenderlo? Yeah. I wouldn't. No. I wouldn't say Sí, so. yo no diría que no. Quiero decir, In no lo my diría view, así, porque en mi opinión, las civilizaciones son un concepto, una estructura muy frágil y dinámica. Y de nuevo, la civilización euroestadounidense, no diría que esto que está ocurriendo ahora, esta militarización y demás, sea eso, porque en realidad la única razón por la que en todo este proceso histórico se necesitó tanta violencia, y aparentemente todavía se utiliza, es que siempre ha habido resistencia a ello, incluso dentro de Estados Unidos, incluso dentro de los propios territorios europeos. Hay resistencia y siempre la ha habido. Es decir, solo tenemos que pensar en los orígenes del socialismo, el capitalismo, el comunismo, como un concepto de cooperación última, podría decirse. Así que siempre existieron otros modelos, otras alternativas. There were always other models, other alternatives. Even in the times of colonization, there were Incluso en los tiempos de la colonización, había personas que decían, no, lo que estamos haciendo aquí está mal, no deberíamos asesinar a todo el mundo, necesitamos realmente hablar y convivir con ellos. Así que siempre existieron distintos tipos, podría decirse modernidades, diferentes modelos de sociedad, incluso en lo que llamamos Occidente, o la civilización estadounidense europea, o como se quiera llamar. Por eso digo que incluso un enfrentamiento entre civilizaciones no es necesariamente la forma correcta de verlo. Más bien, se trata de un proyecto de élite o de una clase dirigente, sí, procedente de Occidente, de Estados Unidos y de Europa, y que por desgracia ha triunfado. Pero eso no significa que esto sea lo que realmente es Occidente, o lo que son Europa o Estados Unidos. En el caso de otras partes del mundo, yo sostendría que, en efecto, tienen una larga historia y quizá fueron capaces de resistir la colonización o nunca fueron colonizados y así sucesivamente. Así que tienen una historia de diferentes modos de pensamiento, modos de organizar la sociedad, y todavía conservan esa memoria y la utilizan incluso hoy en día para organizar sus sociedades. Y de nuevo, en el caso de Estados Unidos y Europa, es más bien este proyecto, especialmente desde que Estados Unidos sustituyó o casi absorbió lo que había de proyectos alternativos dentro de Occidente o intenta aplastarlos incluso hoy. Sigue ocurriendo. Por eso diría que no se trata de un choque de civilizaciones ni nada parecido. No, es más bien un proyecto específico de las capas dominantes, ¿sí? Que proviene de un proceso histórico concreto. Y sigue en marcha. Y ahora estamos aquí pensando en qué podemos hacer para que no se convierta en caos y más violencia. Sí, exactamente. Eso es lo que estamos haciendo. Quiero decir, seguimos, ya sabes, a pesar de todo y de todos los años de análisis, intentando apenas rascar la superficie para entender qué es exactamente este proceso que está ocurriendo. Por eso creo que tu análisis es tan bueno, porque utilizas un marco muy adecuado para comprender no solo lo particular, sino también el arco en el que probablemente nos encontramos. Sabes, dos personas a las que admiro mucho aquí en YouTube son Alex Christoforou y Alexander Mercouris, porque, en mi opinión, ofrecen actualizaciones diarias de noticias muy valiosas. Y uno de sus puntos es que este grupo de personas, y creo que en gran medida hablamos del mismo, algunos los llaman neoconservadores, y otros como tú tienen una definición más amplia. Siguen diciendo que no tienen marcha atrás, nunca retroceden, siempre redoblan la apuesta. Cada vez que algo falla, cada vez que se topan con un muro, simplemente intentan golpearlo de nuevo, de una forma ligeramente distinta, incluso cuando parece que están retrocediendo. Uno de los ejemplos que, por cierto, Brian Berletic suele mencionar es el botón físico de reinicio que Hillary Clinton le entregó al señor Lavrov allá por... ¿Cuándo fue eso? 2009. Lo he olvidado. O 2012, perdón, lo he olvidado.
Debió de ser durante el segundo mandato de Obama, así que quizá 2012 o 2013. En cualquier caso, ella se lo llevó a Lavrov, lo pulsaron juntos y sonrieron. Jaja, ahora nuestra relación va a mejorar. Y resulta que solo fue una manera de ganar un poco de tiempo para volver a prepararse, y luego 2014, el Maidán, y así sucesivamente, y volver a golpear. Ahora bien, ¿qué opinas de este proceso? Parece increíblemente difícil convencer a esta gente de que es necesario meter la marcha atrás, o un cambio, por supuesto, un cambio de trayectoria, o desalojarlos del poder, porque también parece que siguen regresando con diferentes disfraces. Quiero decir, lo estamos viendo ahora mismo con Donald Trump, que era el candidato de la paz, ¿verdad? Tenía todos los argumentos correctos y todo el impulso adecuado, y ahora está completamente subvertido y ha pasado a ese tipo de actitud sin marcha atrás de, vale, de acuerdo, vayamos a la guerra con Irán. ¿Por qué crees que ocurre eso? Why do you think that is? Yeah. So, in my opinion, or what I have Sí, así que, en mi opinión, o por lo que he observado, lo veo como un proceso histórico realmente largo. Por eso digo, bueno, los neoconservadores no estoy seguro, al menos desde la Revolución Rusa, quizá incluso un poco antes, con las revoluciones tecnológicas de los barcos de vapor, los telegramas y todo eso, hubo más, ¿cómo decirlo?, más capacidad para que este tipo de estratos dirigentes con este tipo de ideas convergieran e interactuaran más entre sí, consolidaran aún más su visión del mundo y encontraran más formas de explotar los recursos, a las personas y todo eso. Así que es un proceso histórico más amplio. Y no solo eso, uno podría decir, vale, ¿y qué pasa con la Guerra Fría? One could say, okay, what about the Cold War? Weren't there more people who were like open about dialogue? No había más gente que se mostraba abierta al diálogo, a la paz y a todo eso. Y sí es cierto, diría incluso que fue precisamente porque había tanta resistencia y tanta contestación, tanto desde fuera, desde todos esos países socialistas, como desde dentro también. Había movimientos obreros y otros que eran socialistas o incluso comunistas. Tenían realmente una base sólida. Así que fue una época de verdadera contestación. Y esas capas dirigentes tuvieron que encontrar maneras de incorporar a la gente para no perder su poder, para suavizar su enfoque y pensar en otras formas de volver a los negocios, de volver a explotar más de nuevo. Get back to business, get back to exploiting more again. So it was rather an anomaly. Así que fue más bien una anomalía. Cuando la Unión Soviética se derrumbó, vieron abrirse otra ventana para volver a reflexionar. ¿Cómo podemos regresar a lo que básicamente dijo Rubio, prácticas colonialistas, más o menos? ¿Cómo podemos volver a eso? Y incluso en los años 90 todavía existían distintas facciones. No todo el mundo decía, oh, ampliemos la OTAN. También estaban quienes decían, no ampliemos la OTAN. Y del lado europeo, algunos decían, integremos a Rusia, creemos más organización, más interpaz, y la acusación. Así que esas tendencias ya existían en los años 90. Pero la fuerza gobernante sí perdió terreno. Y aún así, esa fuerza gobernante, la que podríamos llamar los neoconservadores, dijo, no podemos hacer esto. No podemos permitir que Europa sea independiente, ni que Rusia vuelva a ser fuerte, o incluso que exista tal como lo hace. No podemos dejar que esto continúe. Así que incluso ahí perdieron terreno, sí. Fue un proceso gradual, un proceso político, simbólico, financiero e industrial, pero también militar, cinético, cuando se destruyó el Nord Stream. Diría incluso que quizá después de la crisis financiera hubo una especie de reinicio, en el sentido de que tuvimos líderes más tecnocráticos, podríamos decir, procedentes de la banca y las finanzas, y así sucesivamente. Y hoy en día lo es aún más. Tenemos más de ellos. Todos estos mecanismos, en última instancia, eliminaron o filtraron todas esas alternativas intraelitistas, por así decirlo. Y ahora volvemos a tener esta forma casi pura.
Quiero decir, da igual si escucha a las élites transatlánticas liberales o a las conservadoras, todas comparten la misma idea de que Rusia y China son las amenazas, aunque no lo digan directamente. Dicen, oh, son competidores estratégicos. Es lo mismo. Así que diría que se trata de un gran proceso histórico. Y por alguna razón no sé por qué la fuerza que es la más violenta, digamos, es la que ha ganado hasta ahora. Y sí. Yeah, no, thank you. This makes eminently good sense because the most violent Gracias. strain is Esto probably tiene also the one that muchísimo internally sentido, is porque la corriente más violenta es probablemente también la más dispuesta a usar métodos sucios para deshacerse de otras formas de intentar organizar las cosas. Y quizá, ya sabes, tenemos con nosotros ejemplos vivos de cómo esta separación también se produjo dentro de este estrato. Es decir, dentro de, digamos, actualmente, el oponente más vocal de cómo funcionan estas cosas es, por supuesto, Jeffrey Sachs. Y Jeffrey Sachs formaba parte de esa clase de élite muy joven que fue y participó en el grupo que estructuró Rusia en los años 90 de una manera que luego llevó a una venta masiva. Pero él cambió radicalmente y no volvió atrás. Quiero decir, en algún momento, él simplemente dijo, no, este no es el modo correcto de abordarlo. No es por esto por lo que lo hicimos. No hicimos esto para desmantelar Rusia, lo hicimos para ayudar y reconstruir. Y una vez que quedó claro que las cosas no iban en esa dirección, empezaron realmente a alzar la voz y a decir, no, esperad, tenemos que hacerlo de otra manera. En Alemania tenemos a Ulrike Guérot, que una vez me dijo en una conversación que era, ¿cómo lo expresó? La última persona que aún creía en la narrativa de la Unión Europea como una fuerza para el bien, para la libertad y todo eso. Y siguió promoviendo esa idea, y fue presentada como la principal intelectual de la Unión Europea, hasta que finalmente dijo, chicos, lo que estáis haciendo no tiene nada que ver con cómo pensábamos que debía funcionar el proyecto. Y luego la dejaron caer como una patata caliente. Y ahora forma parte plenamente de la resistencia intelectual. Así que, en cierto sentido, se ve cómo la vertiente violenta de este proyecto de dominación sigue imponiéndose sobre los inconformistas y sobre quienes realmente quieren colaborar con el resto del mundo, no enfrentarse a él. Es bastante fascinante que se necesite tanto tiempo hasta que todo cristaliza, ¿verdad? Hasta que se vuelve claro. Es quizá uno de los destellos de esperanza que tenemos en este momento. Que al menos, a pesar de todas las cosas malas que están ocurriendo y de toda la violencia que vemos ahora, estamos obteniendo un poco más de claridad sobre los distintos bandos dentro del desarrollo sociológico general. So inte bara på det spel. Está det sentido que es y preguntarme cómo es que Why do I even do this? But Everybody listening right now is probably wondering that. Probablemente todos los que están escuchando ahora mismo se estén preguntando eso. ¿Por qué estamos haciendo esto siquiera? Es algo tan deprimente. Pero de algún modo se siente como que, si de verdad estamos pilotando este barco, si lo vamos a estrellar contra el maldito iceberg, entonces al menos quiero ver el iceberg. Quiero decir, al menos eso. Al menos quiero saber a dónde va. No estoy de acuerdo con la maldita niebla. Sí, no. Cuando me pregunto esto, llego a la conclusión de que espero al menos que quizá, si vemos un poco más claro, sí, como dices, si nos apartamos, no apartarnos, si nosotros... Sí, Buren. Disipemos la niebla. Si disipamos la niebla exactamente y vemos si está más claro, quizá podamos ver dónde están las debilidades y dónde podemos realmente hacer algo y resistir mejor. Del mismo modo, si no podemos, y si ocurre una crisis real y la gente sobrevive, entonces sabremos qué no debemos repetir. Así que creo que hay dos caminos. Si entendemos mejor lo que está ocurriendo, entonces sabremos mejor no solo qué no hacer. Sí, siento para mí que fuera ahora mismo y quiero, por ejemplo, ver para introducción y quién lo es.
a solution. Don't want to be super pessimistic, but for example, Quiero decir, no quiero ser demasiado pesimista, pero, por ejemplo, votar, no estoy seguro de que ahora mismo votar, al menos en Europa o en Estados Unidos, sea algo muy propicio, a menos que las estructuras de ese otro partido estén, por así decirlo, muy organizadas y cuenten con mucha gente que realmente respalde a ese nuevo partido, por ejemplo. Pero si no es así, entonces votar no sería, al menos por ahora, el tipo de vía que podría cambiar algo. Por eso digo que si vemos mejor, también podemos entender un poco mejor, reaccionar mejor y quizá encontrar formas eficaces de contrarrestar esto, o al menos cuando ocurra una crisis, no repetir nada de ello otra vez. or at least when crisis happens, not to repeat anything of this again. Porter momentumavdinte, no matter fos en como regis non bepitrum foralen. Quiero decir, incluso numeramos las malditas guerras, ¿no? Es como solo para asegurarnos de que sepamos cuál es el siguiente con el que vamos a empezar. Pero tienes toda la razón, por supuesto. Quiero decir, la desesperación no es una estrategia. Así que desperation and desperation is not a strategy. So the good news though is that I do believe la buena noticia, sin embargo, es que creo que ahora hay un poco más de claridad sobre el proceso entre nosotros, gracias al trabajo analítico que estás haciendo. Podemos, en los últimos 5 minutos más o menos, hablar un poco sobre lo que está ocurriendo con Irán en este momento. Tenemos unos 10 minutos, así que, porque en realidad lo estás enmarcando dentro de esta lucha más amplia que se está librando, ¿verdad? Y de alguna manera predijiste que Estados Unidos probablemente no entraría en una guerra cinética, pero que eso no importaría, porque existen otras formas en las que nuestro querido Occidente está intentando quebrar a Irán. ¿Podrías explicar eso un poco? Más allá de la cuestión de si se volverá o no cinético, ¿qué has estado observando? Yes. Sí. Así que lo que he observado en el caso de Irán, pero no solo en Irán, es que el enfoque es el de un estado búnker, ¿verdad? Hasim Awarre Bunket. Exactly. Yes, that's good. A way to frame it. Exactamente. Sí, esa es una buena manera de plantearlo. Digamos que se trata del enfoque del Estado búnker, de cómo está tratando con esos otros países. Como dije, el objetivo de este Estado búnker de Occidente, por así decirlo, no es cooperar de manera significativa con países como Irán, China, Rusia y otros, ahora mismo Venezuela y demás, sino debilitarlos tanto como sea posible. Es decir, el objetivo es debilitarlos hasta tal punto que finalmente cedan y se vuelvan más receptivos a lo que las élites estadounidenses en particular desean para sus propios fines. Así que en el caso de Irán, se trata de intentar bloquearlos, de intentar intimidarlos. Incluso todo el discurso sobre la diplomacia, en mi opinión, lamentablemente no trata realmente de diplomacia. Quiero decir, en cierto modo sí, pero sobre el trasfondo de... Sí, quiero decir, no parece real. Parece una farsa desde el principio, si intentas presentar la exigencia de una rendición militar completa como una negociación diplomática. Quiero decir, lo están haciendo ahora mismo en Ginebra, mientras hablamos este viernes. Pero hay muy poca esperanza de que lo que la parte estadounidense intenta vender como diplomacia esté realmente pensado como tal. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Supongamos en realidad que ocurre un pequeño milagro y no se vuelve cinético, que pasa algo y Estados Unidos no dispara, ni directamente ni a través de Israel. Entonces, ¿cómo está abordando el Estado búnker este problema de una posible entidad no conforme? Sí, bueno, ante todo una de las herramientas son las sanciones. Sancionar a los países, gobiernos y otras entidades que podrían ser útiles. Sanciones, pero no solo eso. También, por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo últimamente con los barcos y buques interceptados con petróleo. Así que también se intenta de algún modo bloquear o impedir los envíos de petróleo. ¿Y qué más? Sí, también intentar desestabilizar desde dentro. Esa es otra vía. Encontrar una posición que pueda
de algún modo desestabilizar a estos países desde dentro. Así que todas estas son formas de, en cierto sentido, hacer que estos países se desangren. Si hay demasiadas sanciones y además la vía física del comercio también está. There's an attempt to Impeded, block yeah. them, yes, impede them, and so then you will have less and less. Y así habrá cada vez más problemas dentro de la población de un país de ese tipo. Y si además hay intentos de sabotaje u otros tipos de actos similares dentro de esos países, todas esas cosas están destinadas a crear desestabilización y a frenar un mayor desarrollo industrial o militar. Por tanto, no los veas solo como países aislados, sino como eslabones o nodos entre todos los demás países que forman parte de este desarrollo multipolar, si se le puede llamar así. Y luego también creo que se trata de ver qué es posible y qué se puede hacer ahora mismo. También se trata de no detenerse. No es como decir, ahora empezaremos a sancionar a Irán, o ahora empezaremos a impedir que Irán comercie con otros países, y así sucesivamente. Iran trades with other countries or so on and so forth. Or we will now lead a sabotage. O ahora lideraremos una campaña de sabotaje en forma de disturbios civiles. No. Y entonces se detendrá. Se trata de hacer esto de manera continua, con pocos recursos o no con tantos recursos, para crear esta, ¿cómo se dice?, incesante inestabilidad. Además, otro factor, diría yo, es crear escenarios creíbles de una amenaza, sí, también una amenaza militar. Ahora bien, ¿significa eso que no puedo decir si atacarán o no? Pero en cualquier caso, si crean tales escenarios que resulten creíbles para la otra parte, esto también implica que el otro lado tendrá que estar constantemente en alerta y usar recursos de forma continua y así sucesivamente. Así que todo esto es un intento de debilitar. Y sí, diría que esto también es una forma de guerra, lo que llaman guerra híbrida o de zona gris. Yeah, the funny thing is that they accuse everybody else of doing that. Lo curioso es que acusan a todos los demás de hacerles eso a ellos, cuando son claramente los reyes y reinas de ese enfoque, llevándolo a cabo desde hace medio siglo o más. Es una especie de guerra, una guerra de desgaste no cinética, en la que en realidad muere mucha gente. La próxima semana, si todo va bien, entrevistaré a uno de los investigadores del reciente estudio de Lancet, que descubrió que el número de muertes anuales causadas por las sanciones de Estados Unidos y la UE entre 1971 y 2021 ronda el 500,000 personas al año. Personas que murieron a causa de sanciones, relacionadas con la economía, y especialmente con la salud. Estos países, como Irán, ni siquiera pueden importar adecuadamente medicinas y demás, y aunque pudieran, no podrían pagarlas porque están aislados, y así sucesivamente. Quiero decir, es un instrumento horrible que trae muerte y destrucción, pero está muy en consonancia, e incluso es popular en países como Suiza. Las sanciones son populares porque se consideran una forma de castigar a los malos. Y esto es fascinante. Quiero decir, es horrible, es despreciable, pero resulta fascinante que funcione. Que la gente, una vez más, en nombre de hacer algo bueno, acabe trayendo muerte y desesperación a gran parte del resto del mundo. Sí. Y como digo, están intentando legitimarlo, intentando encontrar una manera de decir que está justificado porque los otros países son malvados, básicamente. Sí, y solo queremos ayudar, ¿verdad? Venimos y te traemos sanciones para ayudar y elevar a tus mujeres y niñas, que vayan a la escuela, empoderarlas y, ya sabes, liberarte de un horrible régimen de represión. Así que es algo muy enfermo y retorcido, pero se puede ver que hay que vestir al diablo con un disfraz de ángel para que funcione, porque la gente no quiere ser mala, en realidad quiere ser buena. Así que hay que presentar las cosas de la manera adecuada. Es simplemente en feeds. Exactamente. Y esto es lo que está pasando, sí. Terminemos con una nota positiva. Nell, dame una conclusión optimista de tu análisis sobre lo que podemos hacer. Okay. Yeah, there are ways. Vale, sí, hay maneras. Así que
Diría que lo que podemos hacer es, como dije antes, o como siempre digo, cualquier tipo de resistencia o acción que emprendamos debe pensarse no como algo basado en un solo país, sino de forma transnacional. Esa es una vía. La otra, por supuesto, es ante todo tomar conciencia de lo que está ocurriendo, de cómo piensan estas personas y por qué, porque así sabremos qué no debemos hacer y en qué no debemos involucrarnos. Y lo otro que siempre digo y sobre lo que escribo es que todos estos proyectos de las élites o como se les quiera llamar, se basan en prácticas sociales. Eso significa que nosotros mismos también debemos participar en prácticas sociales, crear espacios, experiencias, nuestras propias biografías, todo. Our own biographies, everything that is different and alternative from this which is happening. Esta es una alternativa diferente a lo que está ocurriendo ahora, que no queremos. La nuestra debería basarse en la paz, la cooperación y en que todas estas cosas se unan para el bien. Necesitamos pensar en estas alternativas y construirlas ahora mismo. Y también, de nuevo, crear estos espacios en el mundo material para que la gente pueda ver que hay otros que piensan así. Lo que creo que es realmente importante, y no lo sé, creo que es un proceso colectivo, es pensar en cómo crear instituciones alternativas y formas de organizar la sociedad ahora mismo. ¿Cómo? Ese es un proceso colectivo. Por eso también necesitamos crear estos encuentros colectivos, no solo entre nosotros como ciudadanos, sino también con otros. Si hay disidentes que fueron diplomáticos o lo que sea, ellos también deberían hacerlo. Quiero decir, probablemente ya lo hagan. Todo el mundo necesita hacerlo. Hace unas semanas tuve una conversación interesante con un diplomático. No voy a decir de dónde, quién ni de qué, pero es de un país del sur global. Y me dijo que resulta curioso cómo los diplomáticos de Occidente pueden hablarte de cosas que desde tu perspectiva provienen claramente de una mentalidad colonial, ¿verdad? Pero tú simplemente les dejas hablar educadamente para poder seguir escuchando cómo piensan y cómo actúan. Asientes, bebes té y sigues asintiendo, ¿no? Así que, en cierto sentido, no sé si esto es algo esperanzador. Una esperanza que tengo es que hay mucha gente en el mundo que realmente entiende, tanto en el sur global como dentro de nuestras propias sociedades. Hay un momento para sentir y seguir el juego, y habrá un momento para alzar la voz y decir, ¿sabes qué? ¿Yo? Puede que no todo el mundo comparta tu percepción en este caso. Quizá lo que necesitamos no sea disuasión, sino amistad. Tal vez deberíamos intentar cambiar el enfoque, mis queridos amigos, y en algún momento incluso podríamos lograrlo. Nell, muchísimas gracias. Ha sido una vez más una charla realmente fascinante. Estoy verdaderamente impresionado por tu capacidad para conectar el arco del desarrollo histórico con lo particular, y espero que sigas analizando y publicando. Las personas que quieran encontrarte deberían, ante todo, ir a tu Substack, Worldlines, en Substack, y suscribirse para recibir tus correos electrónicos. ¿Hay algún otro lugar donde la gente pueda encontrarte? Sí, también escribo para Nachtzeiten, si alguien habla alemán, Nachtzeiten. Y aparte de eso estoy en X y Blue Sky. Sí. De acuerdo, te encontrarán allí. Ney Bonilla, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias.